¿Cómo están, Acuario? Vamos a hacer una gran tirada de pareja, de relación de pareja. Así que pueden elegir a la persona que más les interesó a lo largo de su vida, la persona que más les interesa, la persona que los acompaña. Y van a tener una descripción muy profunda de la relación. No solamente si vuelve, si no vuelve, si está bien, si está mal, sino que van a tener de este lado lo que ven ustedes. De este lado van a tener las respuestas de la otra persona. Y a la vez vamos a ver qué potencial tiene esta pareja en el tiempo futuro. Y van a tener percepciones de uno y de otro. Así que es muy interesante esta tirada en modo de espejo para poder ver cómo va una relación de pareja o cómo puede llegar a resultar una relación de pareja. Vamos a enterarnos de cosas que no nos enteraríamos y que son muy inconscientes y que yo puedo visualizar con las cartas. Y que tal vez les parezcan hasta sorpresivas en alguna forma. Así que mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y ya vamos a empezar con esta rutina de tarot para los queridos Acuario. Vamos, Acuario, voy a poner la primera carta de todas, que lo que nos va a comentar es cómo es la conexión entre mi consultante de Acuario y esa otra persona. ¿Qué los conecta realmente? Como aclaro siempre, bueno, el Sol, una excelente carta. Como aclaro siempre, esta conexión no tiene que ver únicamente con, porque algunos van a decir, pero no es tan importante, lo importante es, no sé, el sexo, el afecto, un montón de cosas, por supuesto, pero esto tiene que ver con lo que los conecta más inconscientemente, lo que tiene que ver con la relación en cuanto a conexiones para ustedes. La conexión de esta pareja de Acuario está dada por el Sol, o sea que es una relación en la cual todo va a brillar más y cada uno va a sentir que es mejor en compañía de esa otra persona. Es una relación donde esa conexión hace que todo brille, que todo parezca mejor, y no es poco en este mundo en el que estamos viviendo muchas veces tan difícil, ¿no? Tener una persona con la que uno se potencie. Esa sería la definición exacta. Así que bueno, vamos a seguir en esta investigación a ver qué encontramos con respecto a esta relación. Vamos a ver primero a nuestro consultante qué sentimientos tiene, pero hacia la relación. Recuerden que no es en general ni nada, sino con respecto a esta relación. ¿Qué sentimientos tiene mi consultante? Bueno, fíjense que sale la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna es una carta particularmente, como digo siempre, y me lo van a escuchar decir muchas veces con respecto a este tarot, es una carta principalmente de posicionamiento. Entonces, los sentimientos que tiene ahora mi consultante acuariano es cómo posicionarse con respecto a esta relación, en qué lugar ubicarse dentro de esta relación. Se ve que tiene ciertas incertidumbres, ciertas cosas que no puede terminar de comprender de esta relación, y lo que busca en ese sentido es cómo posicionarse, en qué lugar ubicarse, qué lugar ocupa dentro de esta relación. Así que por eso está consultando mi acuariano o acuariana. Vamos a ver ahora, como les recuerdo, si no se identifican, déjenlo pasar. Yo tengo la sospecha que esta tirada va a llegar a aquellos que la necesitan. Vamos a ver ahora qué sentimientos tiene la otra persona. Acá viene la parte donde se pueden poner contentos o no. Vamos a ver qué nos toca. Es una tirada que genera muchas controversias en algunos. Bueno, acá tenemos la otra persona. Y bueno, lo que les decía, genera mucha controversia, pero lo importante, entiendan, es muy fácil venir acá, poner un mazo de tarot y tirar todas buenas noticias y que ustedes se vayan felices. Yo lo que quiero es que cada uno logre un nivel de comprensión y también demostrar cómo las cartas del tarot, sin ser absolutamente definitivas, ¿no? Porque está por supuesto la forma en la que la persona va a llevar adelante las cosas, no solamente lo que dicen las cartas, sino tiramos una carta a un chico de 5 años, ya sabemos todo lo que le va a pasar y no puede evitar ese destino, existe el libre albedrío. Así que
Lo interesante acá es lo que pueden descubrir, lo que pueden ustedes entender, ni siquiera para manipular, porque eso no tiene sentido en una relación que aparte está vinculada por el sol. ¿En qué sentimientos tiene la otra persona con respecto a la relación? ¿No? ¿Qué sentimientos le despierta la relación? Los sentimientos que le despiertan son del emperador, son sentimientos de dominio. Fíjense que el emperador está relajado, sabe en qué momento va a jugar esa ficha de ajedrez, está descansando sobre el mundo tranquilamente y tiene el dominio de la relación. Estamos hablando de una relación donde en este momento, porque eso se alterna muchas veces, la otra persona tiene un dominio de la relación, quiere decir que marca una cuestión de poder. Y eso también justifica y hace entender por qué la ausencia de posicionamiento de nuestro consultante. ¿Dónde me ubico con esta persona que un poco maneja los hilos de esto? Así que esta es la situación. Sin embargo, recuerden que están unidos por una carta muy importante como el Sol. O sea que esta persona también puede ser quien es gracias a este vínculo con el Sol, con esta persona que lo potencia, que hace que pueda ponerse en ese lugar. Y es lo que genera que esta relación persista y es lo que hace una conexión entre uno y otro. Vamos a ver ahora qué es lo que el deseo de mi consultante con respecto a esta relación. ¿Qué desea? ¿Qué quiere que ocurra con esta relación? Bueno, está muy claro, sale el rey de copas, o sea que lo que quiere mi consultante que ocurra con esta relación es, sea una chica o un chico, el amor de la otra persona, los sentimientos de la otra persona hacia ella o él, ¿no? O sea, si bien en este caso es un hombre, la figura sería como el rey de copas, o sea que este emperador no solamente sea el emperador, sino que lo ame o la ame o lo que sea, digamos, quien esté preguntando. Así que lo que desea es los sentimientos de esa persona, que esa persona tenga una relación de amor o de algo que se parezca a un afecto con respecto a ella o a él, ¿no? A la persona que esté preguntando. Eso es lo que tenemos acá. Es interesantísima la tirada. Vamos a ver ahora la otra parte, la que siempre trae más discordias. ¿Cuáles son los deseos de la otra persona con respecto a la relación? Bueno, los deseos de la otra persona con respecto a la relación es trabajar sobre la relación. O sea, seguimos un poco con lo mismo, ¿no? Tenemos un emperador y el emperador va buscando, como ven a la chica, ¿no? Que es prácticamente una profesional, con el 8 de pentáculos, maneja sus emociones en función de lo que quiere lograr. Ese es el deseo, es una relación que tiene una cierta desigualdad, pero recordemos también que el emperador depende de este vínculo. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Lo que voy a leer ahora, y saben que siempre yo trato de decir lo que dicen las cartas, ¿no? O sea, no buscar mensajes de levantar el ánimo porque sí, ni nada, sino que ustedes puedan comprender en qué tipo de relación se les da con esta persona y a partir de ahí tomar sus decisiones y poder, o por lo menos saber y poder darle respuesta al corazón, ¿no? Lo que ustedes llevan dentro. Vamos a ver una de las cartas más importantes de todas, que es esta, que es el potencial que tiene esta pareja a futuro. O sea, hasta dónde puede llegar, qué desarrollo puede tener. Bueno, es una pareja donde podría haber un acercamiento, pero ya ven que hay muchas diferencias, ¿no? En tener un lado y el otro. En un lado el dominio, el manejo de la situación, en otro lado el no saber dónde ubicarse, el querer los sentimientos de la otra persona, y el potencial de la relación está vinculado de alguna manera a dejar ir algunos sentimientos. O sea, no podemos decir que no va a haber una oportunidad para esta pareja, porque ahora vamos a ver también en la última parte qué cree cada uno del otro, ¿no? Y qué consejos nos da el tarot. Pero sí, hay muchas emociones que tienen que cambiar acá para que esto funcione. Ese 5 de copas, ven cómo la chica deja ir las copas de alguna manera por ese agujero, está dejando que todo cambie,
esperando de alguna manera que eso recomponga la situación, ¿no? Eso es lo que hay de alguna manera. Y la otra persona debería hacer algo similar para que esta relación funcione. Así como están muy lejanos de lograr un acuerdo entre estas dos diferencias. Vamos a ver ahora la percepción que tiene la otra persona de mi consultante, a ver si se entiende bien. ¿Qué piensa de ti? ¿Qué piensa de vos, como decimos en Argentina? Hablando de Argentina, un gran saludo para toda la gente que me está mirando en el canal, desde Estados Unidos, desde México, desde Colombia, Perú, Chile, también desde el querido Uruguay y desde otros lugares de Centroamérica. Así que muchas gracias a todos por seguir el canal, pongan su like, suscríbanse también, que es muy necesario para estar al tanto de cuando pongo las tiradas. Vamos a ver qué piensa de ustedes. Bueno, acá está. Esta es la carta que para el otro los define como una persona colaborativa. Fíjense que el 3 de Pentáculos es una carta en la cual se pueden hacer cosas juntos, se pueden construir cosas de a dos o de a tres, en este caso con una hija de por medio, con una niña. Se puede cooperar, lo ve como una persona cooperativa. O sea, lo digo en un sentido de colaboración, no en un sentido de económico, que se entienda. Desde ese lugar tiene la visión la otra persona de ustedes, de una persona que colabora, que de alguna manera no trae tantos problemas, que puede resolver cosas con ustedes y con la cual puede llevar actividades juntos. Eso es lo que hay. Está bastante lejos de el Rey de Copas, ¿no? De lo que están buscando, y por eso también cuesta tanto posicionarse con respecto al consultante. Vamos a ver que ahora qué piensa el consultante, o sea, ustedes, cuestión que es muy interna, muy psicológica, porque por ahí ustedes me dirán, yo ya sé lo que pienso de él, pero acá vamos a ver una fibra mucho más íntima, qué piensan ustedes de él en el fondo de su corazón. Bueno, acá la ven la carta, es una carta que creo que contesta por sí misma. La ven a la persona como esta chica ve la vida. O sea, fíjense que en su cara ¿qué hay? Hay una decepción afectiva, 4 de copas y con respecto al hogar, ¿no? O sea, hay una posibilidad de formación de un hogar o de la manera que quieran llamarlo, y lo ven como una decepción a nivel afectivo, como alguien que los decepciona. Está muy relacionado y es muy claro con respecto a lo que veíamos, esta cuestión de no saber dónde posicionarse, está muy relacionado con esta carta de la frustración o la decepción afectiva que tienen del deseo de nuestro consultante y de la acción de la otra parte, ¿no? Y este vínculo que de alguna manera es muy fuerte, pero no terminan de poder construir una relación que pueda progresar hacia otro lugar de futuro mucho más rico, ¿no? Que tenga mucha más conexión. Así que eso es lo que tenemos acá en el análisis que hacemos de estas dos partes, de esta relación en espejo, donde vemos a las dos personas, y vamos a ver ahora lo más, digamos, trascendente, que es cuál es el consejo que le da el tarot. Van a tener también un oráculo para ver qué pueden hacer. El consejo que les da el tarot con respecto a esta relación. Y el consejo que le da el tarot es, traten a esta persona como lo ven ahí, ¿no? El caballo de copas. El caballo de copas no es igual al rey de copas. El caballo de copas es un pretendiente o una pretendiente. Recuerden que las figuras masculinas o femeninas son simplemente para darle el tipo de energía a la carta. O sea que dejen de alguna manera actuar a esta persona, dejen que lo seduzca, pero desde un lugar de que no tenga asegurado el rey de copas, sino desde un lugar donde esta persona tenga que salir de su lugar de emperador y tomar el ramo de flores y ser quien lo seduzca a ustedes, no ustedes tratar de convertir a esta persona que está en esta postura en el rey de copas. O sea, ese es el consejo que les da el tarot con respecto a cómo modificar esto. Recuerden que es una relación que si no dejan ir muchos sentimientos de lado está un poco difícil. Así que eso es lo que tenemos. El rey de copas, trátenlo como un pretendiente, sería la traducción exacta, ¿no? O sea, tengan una relación como la de un pretendiente donde justamente esta persona sea la que apuesta y la que pone
cosas en la relación y no ustedes los que reclaman. El amor no se reclama. El amor o alguien está dispuesto a darlo o no está dispuesto a darla. Y eso es una muy buena lección que nos cuesta a todos mucho aprender. Vamos a ver la última carta, que es un oráculo, las tengo acá ya mezcladas. Vamos a ver qué nos dice. Y es el espíritu del halcón. Y dice algo así tan lindo y un buen mensaje para el final, aunque tal vez hayan tenido un poco decepcionante esta tirada como está la chica. El espíritu del halcón nos dice claramente: deja que el espíritu sea vuestra guía, sea tu guía. O sea, y eso habla de alguna manera de, no diría del más allá, pero sí de aquellas cosas que vibran con ustedes con respecto a esa relación, que los guíe de alguna manera un sentimiento que viene por encima de ustedes. Así que les agradezco mucho, les deseo a todos que tengan mucha paz, mucho amor y que todas sus relaciones florezcan. Y también les pido que se suscriban, que pongan su like, que va a hacer que mucha más gente pueda ver el video, comenten acerca del canal. Estoy tratando de que este canal crezca y cuesta mucho trabajo, así que les agradezco su atención y que tengan, mis queridos acuarianos, un excelente día.